Saludos, gente. Hoy nos encontramos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión continúa el evento de las grandes preguntas. Claro que sí. Gente, nos habíamos quedado el día de ayer, desbloqueamos filosofía, desbloqueamos ética, desbloqueamos, fíjense, desbloqueamos la filosofía, dijimos, desbloqueamos la ética, la filosofía política y epistemología. El día de ayer se había quedado en un logro. Bueno, no una meta a alcanzar. Y ¡tatán! Toque para desbloquear. Confusión. El viaje hacia la comprensión comienza con un sencillo acto. Hacer una pregunta, luego otra y otra. En la entrega de videos pasada habíamos establecido ideas, pero a lo mejor con una ausencia de fundamento. Yo lo que entiendo de este logro son las paradojas. ¿Qué es una paradoja? La paradoja en sí, el diccionario lo define. Bueno, desde mi muy personal apreciación, tal vez no estén de acuerdo conmigo, tal vez sí, tal vez no, como un círculo vicioso de un evento, por decirlo así, o a falta de explicarlo mejor. Es un sinsentido de determinadas circunstancias o inclusive argumentos derivado de ciertas circunstancias. Un ejemplo, tenemos a... ¿Qué les gusta? Es un ejemplo, es un ejemplo. Vamos a suponer un individuo, ¿no? Que roba. Lo detienen, lo procesan, lo enjuician. Y en medio de ese proceso resulta que estaba mal de la cabeza y que no era del todo consciente de sus actos. Esa es una paradoja. Fíjate. No, pero es que no puede ir a la cárcel. Otros no, que sí debe ir a la cárcel, que porque su enfermedad no lo justifica. No, que sí, que porque al final de cuentas lastimó el sistema y hizo cosas malas y bla, 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 bla. A pesar de ser un ejemplo, pasa en la vida real. Ese es un ejemplo de paradoja. Hemos llegado a utilitarismo dentro de la ramificación de la ética. Utilitarismo. Los utilitaristas juzgan las acciones midiendo la utilidad general del resultado. Por lo tanto, una entre comillas buena acción produce el mayor beneficio general con el menor daño. Lo complicado es medir o incluso definir la utilidad. ¿Qué entendemos de esto? ¿O qué se les puede venir a la mente? Inclusive aquí mismo lo dice. Si tú vas a medir... No es cierto. A ver, ¿cómo? Los utilitaristas, o sea, es un grupo de individuos que están discerniendo o aplicando el efecto de discernir qué es y cómo se debe de gradualizar o puntualizar la utilidad. La verdad es, ¿cómo decirlo? Hasta cierto punto poco práctico. Fíjense, un ejemplo. Para quienes trabajan en la industria, que son obreros. Yo fui un obrero hace muchos años. Y la población que por lo regular, si me lo preguntas a mí en mi experiencia, normalmente y tristemente son personas que tienen la pura primaria, desafortunadamente. Y lo peor no es eso, es que no continúan con seguir estudiando o salir de su ignorancia. A todo esto podemos decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí tiene mucho que ver. Porque, para que yo me incluyo en su momento, porque como les digo, yo trabajé en la industria alimenticia. Lidiar con un supervisor prepotente, porque los hay, y esos nunca se van, nunca, eso nunca va a desaparecer.
es un sistema esclavista. Tal es el caso de, por rumores que he escuchado, o sea, de personas que me lo han contado de la sucursal de la Comer, sucursal Agua Alberto en la colonia Anáhuac, aquí en la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo. Y es un claro ejemplo de cómo miden la utilidad. O eres eficiente o eres poco eficiente. Punto. Pero aún así lo gradúan. Eres relativamente eficiente, eres óptimamente eficiente o eres deplorablemente eficiente. Inútil, bueno para nada. Bueno o buena para nada. Y ese es tan solo un ejemplo. Yo lo viví. Y esto genera desafortunadamente sentido de competencia y discordia entre el grupo de trabajo o la dócil fuerza de trabajo humana. Por eso esto lo encuentro un poco más complejo. ¿Cómo mides la utilidad de un individuo? ¿Se puede? ¿Qué tenemos de filosofía política? Derecho divino. Ay, ay, ay. Durante siglos los monarcas han invocado el derecho divino de los reyes. Para ello declaran que su estatus real ha sido otorgado por un dios o incluso afirman que ellos... Para ello declaran que su estatus real ha sido otorgado por un dios o incluso afirman que ellos son dioses. Estos monarcas no responden ante el pueblo sino ante un poder superior. Debemos recordar que las primeras civilizaciones que crearon los primeros sistemas de órdenes de comunidad, tales fueron los griegos, los que crearon las primeras prórrogas basadas en leyes para regular la conducta de los pueblos. Las primeras civilizaciones, no solo la griega, se les debe mucho, porque nosotros somos la consecuencia de eso. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta pequeña infografía? Hasta la fecha, y no me dejarán mentir, ¿cuánta gente acaudalada, o sea, es decir, gente pudiente o gente con dinero, se siente Dios? O sea, no Dios cristiano, no Dios católico, no, 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 o sea, un Dios, un ser divino, pues. O sea, un ser poderoso, pues. Invulnerable, vaya. Aquí en México y en... No, bueno, no solo en México, creo que en el mundo. Presidentes, políticos y narcotraficantes. Ay, bueno, ¿qué decir? Gente que cree que nació en un grupo de élite social selecto, gente que cree o personas que el mismo dedo de un ser imaginario los bendijo y quién sabe qué tantas tonterías. Y no, no es así. Empresarios, hijos de empresarios, imagínense los juniors, los famosos juniors, que se creen seres divinos. Los whitexicans, que por sus ventajas sociales, su color de piel y porque están en un estatus mucho mayor que la gente promedio. Ese es un ejemplo de sentirse un ser divino o sentirse superior. Recordemos algo simple y práctico. ¿Qué es ser Dios? Para empezar, un Dios tiene que ser inmortal. Y todos los cabrones que te mencioné no lo son. La inmortalidad de un Dios radica en no conocer la muerte porque no se pueden morir. Y no pueden enfermarse, no pueden sangrar. Esa es la cualidad de un Dios. Investígalo. La inmortalidad y la invulnerabilidad a lo que sea. Enfermedad, accidentes, lo que sea. Heridas, golpes. O sea, no les pasa absolutamente nada. Ese es el primer atributo de un Dios. Ser inmortal. El segundo atributo es ser omnisciente. ¿Qué significa esto? Estar aquí y en todas partes y no estar en ningún lugar.
O sea, abarcar las 4 dimensiones y la quinta dimensión. Trascender el tiempo y el espacio. Esa no te la sabías, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿a poco los políticos de México pueden hacer eso? Sí lastiman al país, o sea, los corruptos sí, pero no al universo. Tal vez al medio ambiente, con sus leyes tontas y todo, y a la población en general cuando hacen abusos de autoridad y lo que tú quieras en las calles de tan solo de la Ciudad de México. Vuelvo y repito, que se crean dioses es otra cosa. Ese es un buen ejemplo. Y la última, ser omniscientes. ¿Qué significa eso? Que lo saben todo y no se pueden equivocar, si no, no serían dioses. Vaya, como que te quedaste con la boca abierta, ¿no? De, ay, güey, sí. Y sin embargo, allá afuera hay personas que se sienten dioses. Maquiavelismo. El filósofo político italiano Nicolás Maquiavelo propuso que el principio de que el fin justifica los medios. Un gobernante verdaderamente maquiavélico podía cometer los actos inmorales que quisiera, como hurto, traición o asesinato, siempre y cuando fueran por el bien del pueblo. La historia nos lo ha demostrado a más no poder, sobre todo las absurdas y tontas guerras santas, o sea, guerras por religión. Fíjate, y de esto yo me puedo desplayar solo por una ideología, y hasta la fecha todavía está el conflicto, hasta la fecha. Desde, o sea, por lo de la toma, la caída de Kabul en Afganistán, cuando el presidente huyó de Afganistán. Un grupo terrorista de carácter ideológico religioso tomó Afganistán, que porque un ser imaginario se los ordenó. Hazme el jodido favor. Y que por ello iban a traer paz a la tierra de no sé quién, que porque es tierra santa. Son un montón de tonterías que no tienen para mí ni ningún sentido. Y se ha derramado sangre por esa clase de tonterías y eso me molesta. Y ese es un ejemplo de maquiavelismo. Y hay demasiados ejemplos. ¿Qué más tenemos, gente? Podemos reforzar la minería. Oye, Exxon, pero no te encabrones, cabrón. No, güey, pues es que es muy interesante este tema. Todo lo que abarca la filosofía. Tut, tut, tut. Conocimiento desbloqueado. Epistemología. Cha, cha, chan. Ah, está bien padre. ¿Qué sabemos? ¿De dónde viene el conocimiento? ¿Hay una fuente suprema de la verdad? Reforcemos la minería. A ver, en 35 para que no haya ningún problema, que es real. Filosofía. Ay, 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 ay. Ah, pramana. Esta palabra sánscrita significa formas de obtener el conocimiento e incluye métodos como la percepción, la inferencia y el testimonio oral o escrito. Muchas tradiciones filosóficas recomiendan usar múltiples pramanas para obtener una comprensión más completa en lugar de favorecer un solo método. Formas de obtener el conocimiento, que está muy de la mano con la epistemología, precisamente. La teoría de la obtención de cómo se desarrolla y qué metodologías ven el desarrollo de los procesos de obtención del conocimiento. Esa es la epistemología, o sea, en eso se basa, vaya. ¿Cómo sabemos algo? ¿Cómo obtenemos el conocimiento? ¿Qué significa saber algo? ¿Hay alguna diferencia entre saber y creer? Si tú me lo preguntas, fíjate, saber implica una serie de simples pasos. El conocimiento está, tú eres
desconocedor de ese conocimiento, buscas el conocimiento, lo adquieres, ya tienes el conocimiento, ya sabes. Por ejemplo, yo no sé leer, hay una estrategia de aprendizaje para leer, están los libros, está en el alfabeto, están las vocales, aplico las metodologías del aprendizaje, ya sé leer. Es un ejemplo. Ya sé sumar, ya sé restar, ya sé multiplicar, ya sé dividir. Es un ejemplo. Ya puedo hacer jabón con un poquito de química. Ya sé favorecer procesos de fotosíntesis por medio de cianobacterias. Es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Y creer que es, si yo te digo creencia, está implícito el creer. Simplemente es algo del que no tienes evidencia. Y lo hemos aplicado en nuestra vida diaria, inclusive en nuestro lenguaje. Es que creo que me voy a sacar la lotería, porque estoy convencido de que el, hoy es un buen día. O sea, son cosas que relacionan la metafísica, aspectos, yo diría, poco objetivos, o sea, subjetivos, ilógicos, o sea, meramente emocionales. Es que yo creo que todos los días me va bien porque mi forma de ser, es bien recibida por los demás. Y claro que no. Claro que si tú tienes, o sea, vaya, yo lo refuto. Si tú tienes una forma de conducirte a las personas de manera racional, objetiva, coherente y en armonía, o sea, pues, en paz o pacífica, pues sí, mantendrás buenas relaciones con otras personas. O sea, pero hay gente que así lo ha dicho, o sea, porque me he topado con esa clase de gente. Es que la gente me tiene envidia porque no les gusta verme hacer esta clase de cosas, pero no sabemos qué cosas haces. Y así hay un montón de gente. Por ejemplo, yo lo que hago es criticado y lo ven como algo malo, hacer esta entrega de videos. Y hay gente que lo ve mal. Y sí, meramente es eso. La creencia solamente se basa en argumentos sin evidencia, sin fundamento. Ahora, tenemos la ramificación de la ética de la filosofía política. Reforcemos la minería. Ayuda. Gente, hemos conseguido método socrático. El filósofo griego Sócrates enseñaba a sus estudiantes haciendo numerosas preguntas y discutiendo diversas ideas. Este método socrático de la búsqueda de la verdad, arraigado en el diálogo y el debate, es el fundamento de la filosofía occidental. A esto se le llamó como mayéutica. Yo fuerzo al individuo a pensar en medio de una charla común y como la que tengo con ustedes, común y corriente. Oye, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿crees que debería de pasar? Pasa por algo. Y si pasa por alguna razón, ¿cuál es esa razón? ¿Y por qué está pasando? ¿Cuál es nuestro contexto social que orillan a que, a que estos eventos se estén dando? Ay, güey.
Creo que esto es metafísica, me parece, sí. Reforcemos la minería. Vamos a dejarlo en 100. 100 éticas. Vamos a dejarlo en 150 filosofías. Démosle una semillita del ermitaño a los nanobots. ¡Listo! Hemos llegado a los trillones. ¿Qué es real? ¿Qué es la realidad? ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿De dónde surgió el universo? Bueno, para empezar, definir la realidad sería como algo de lo que tú estás consciente del presente en el que te desenvuelves en sus 4 dimensiones. Primer punto, estático, de George Abbott como un buen ejemplo matemático de la realidad. Eres existente pero inmóvil. La segunda dimensión es la existencia más el movimiento de un solo eje, de derecha a izquierda. La tercera dimensión, primera dimensión, segunda, tercera. La tercera dimensión es la existencia más la izquierda y la derecha, el arriba y el abajo. Y la cuarta dimensión es cuando te sumerges a profundidad y en cuánto tiempo. O sea, ya está definido por el tiempo. Cuánto tiempo te mueves en un espacio tetradimensional. Ah, no te la sabías. Hemos llegado a metafísica y nos pide conseguir la metafísica y el humanismo. Ah, pues aquí está, mira. 15. Ay, güey. Creo que me sale más barato conseguir la metafísica. Otra semillita del ermitaño para los nanobots. Y ayuda. Otra vez. Otra vez. Cha, 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 cha. Lo hemos conseguido. Metafísica. Conocimiento desbloqueado. Metafísica. Y nos pide 10 metafísicas. ¿Qué es? La metafísica es el estudio de la naturaleza de la realidad y la identidad y el cambio, la causalidad y la posibilidad. Nah. Yo, la verdad, estoy muy como comenzó. Sí. No estoy relativamente en conflicto con la metafísica porque, por ejemplo, estas, bueno, personas, no, o sea, yo no dije filósofos, porque creo que un filósofo me daría inclusive bases, pero, por ejemplo, las personas que creen en los ángeles, ay, es que a mí me ayudan y es que los puedo ver. Y en vez de decirte cuál es el método o cómo le hacen, nunca te lo dicen. Y es mejor tirarlos de a locos porque si no tienen evidencia, es solamente una mera creencia, algo sin fundamento. La verdad.
No, es que a mí me hablan y me protegen. Sí, pero ¿por qué? Hay una cuota, hay una inscripción, hay una... Eso hablando de ángeles, ¿eh? Porque supuestamente existen. Yo no lo creo. No hay evidencia que lo demuestre. Y la metafísica dice que es el estudio de la naturaleza y de la realidad de la entidad del cambio y la causalidad y la posibilidad. Sí, o sea, de eventos que dicen, es que la ciencia no lo resolvió, pero nosotros sí. Y va uno y les pregunta, ¿cómo lo hicieron? Y no te lo dicen. Si no existe evidencia tangible, es mera creencia y superstición. Eso recuérdenlo. ¿Cómo comenzó? A ver, ¿qué nos está pidiendo? Había uno... Ay, ¿dónde está? Racionalismo, 6 trillones. Método socrático. No, este ya lo desbloqueamos. Racionalismo. Ah, miren. Qué bien. Volvimos a la rama de la epistemología. Racionalismo. Al creer que la realidad es inherentemente lógica, los racionalistas sostienen que la razón y la inferencia son las mejores herramientas para encontrar la verdad. El racionalismo rechaza otros métodos como la percepción, la intuición o el recurso a la autoridad. Y esto es algo que a mí esto es como música para mis oídos. Decía un Decepticon, bueno, a pesar de ser ciencia ficción, la lógica lo dicta todo. Pero si tú me preguntas, exponentes de la lógica dentro de la filosofía, sí los hay. Como René Descartes, los racionalistas del siglo de las luces. Qué bonito. Pudiera ser Bertrand Russell, derechos humanos, individualismo. Ok. Estuvo interesante la plática del día de hoy. Sí, 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 yo la disfruté mucho. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, reacciona, dale like y comparte. Activa la campanita de suscripciones para estar al pendiente de este y otros contenidos que subimos a este canal. Compártelo con tus amigos o conocidos. Yo soy Niar Efexon y te digo, mantente celular, mantente singular, camina a la singularidad. Nos vemos en un próximo episodio.